11. Al final, Eddie acabó por no tener ni idea de la letra de la canción del arroz, y no por culpa del dialecto, al menos no en el caso de Roland, sino porque la cantaban demasiado deprisa para seguirla. En una ocasión, en la tele, había oído a un subastador de tabaco de Carolina del Sur. Pues era como aquello. Había ritmo, consonantes, rimas asonantes, versos blancos e incluso rimas forzadas, palabras que no rimaban en absoluto, pero que por un instante se introducían con calzador en la canción. En realidad tampoco era una canción, sino una especie de cántico o un delante hip hop callejero. Aquello era lo máximo a lo que Eddie llegaba, y mientras tanto los pies de Roland aporreaban las tablas con aquel ritmo fascinante, al tiempo que la gente daba palmas y cantaba «Ven, ven, ven, ven». Lo que Eddie consiguió distinguir decía lo siguiente: «Ven, ven, cómanla, mi arroz ya grana, mano y su mana, folía brama, río que todo anega, a oriza se entrega, el arroz es verdor, ved lo que nos, ved el verdor, ven, ven, cómanla, ven, ven, cómanla, mi arroz ya grana, en la vaguada brota el comala, bajo el cielo raso, alto crece el tallo. Una moza y su amigo yacen allí unidos, estrechan más que lazos, bajo el cielo raso. Ven, ven, cómanla, mi arroz ya grana. Aquellas 2 estrofas le seguían al menos 3 más. Para entonces Eddie había perdido el hilo de las palabras, pero estaba bastante seguro que había captado la idea. Un hombre joven y una mujer sembrando arroz y niños en primavera. El tempo de la canción, de una velocidad suicida, ya desde el principio fue acelerándose hasta que las palabras acabaron siendo un batiburrillo de jerigonza. La gente daba palmas con tanta rapidez que sus manos no eran más que un borrón, y los tacones de las botas de Roland habían desaparecido por completo. Eddie habría dicho que era imposible que nadie bailara a esa velocidad, en especial tras una comida pesada. Afloja el ritmo, Roland, pensó, a ver quién llama a urgencias si te da un jamacuco. Entonces, a una señal que ni Eddie, ni Susana, ni Jay comprendieron, Roland y las dientes del Cala se detuvieron en seco, alzaron las manos al cielo y adelantaron las caderas, como en el coito. «¡Cómanla!», gritaron, y aquello marcó el final. Roland dio unos pasos inseguros mientras el sudor le corría por las mejillas y la frente, y se dejó caer sobre la gente. A Eddie le dio un vuelco el corazón. Susana exhaló un grito y se adelantó en la silla de ruedas. Jake asió uno de los mangos de la silla para detenerla. «Creo que es parte del espectáculo», dijo. «Ea, yo también diría que lo es», convino Benny Slitman. La gente aplaudió y lo vitoreó. A Roland lo transportaban por encima de sus cabezas, sobre los brazos extendidos para tal fin. Llevaba los suyos alzados hacia el firmamento. El pecho se le hinchaba y deshinchaba como un fuelle. Eddie contemplaba la escena con una especie de divertidísima incredulidad, al tiempo que el pistolero se deslizaba hacia ellos como si estuviera en la cresta de una ola. «Roland canta, Roland baila y por si fuera poco», comentó, «Roland se lanza desde el escenario como Joey Ramone». «¿De qué estás hablando, corazón?», preguntó Susana. Eddie sacudió la cabeza. «No me hagas caso, no hay nada que pueda superar eso, así que debe ser el fin de la fiesta». Lo fue. 12. Media hora después, 4 jinetes avanzaban con lentitud por la calle principal del Cala Bryn Sturgis.
Uno iba envuelto en una pesada salide. Sus bocas y los hocicos de sus monturas expelían unas paradas de aire gélido. El firmamento estaba repleto de un frío manto de esquirlas diamantinas. La vieja estrella y la vieja madre, las más brillantes entre todas. Jake ya se había ido por su lado al Rocking B de Eisenhower con los Slitman. Callahan conducía a los otros 3 viajeros cabalgando algo por delante de estos. Sin embargo, antes de conducirlos a ninguna parte, insistió en envolver a Roland en la pesada manta. «Si dice que no hay ni 2 kilómetros hasta su casa», protestó Roland. «Déjate de tonterías», lo atajó Callahan. «Las nubes se han retirado y la noche se ha vuelto tan fría que casi parece que va a nevar. Además, has bailado un comala como el que no había visto en todos los años que llevo aquí». «¿Y esos cuántos años serían?», preguntó Roland. Callahan sacudió la cabeza. «No lo sé. En serio, pistolero, no tengo ni idea. Sé muy bien cuándo llegué aquí, en el invierno de 1983, 9 años después de que dejara el pueblo de Jerusalem Slot. 9 años después de hacerme esto». Alzó una mano cubierta de cicatrices por espacio de un segundo. «Parece una quemadura», observó Eddie. Callahan asintió, pero no abundó en el tema. «En cualquier caso, el tiempo aquí es diferente, como todos ustedes sabrán muy bien». «Se mueve sin parar», afirmó Susana, «como la aguja de una brújula». Roland, todavía envuelto en la manta, se había despedido de Jake con una palabra y con algo más. Eddie oyó un tintineo metálico cuando algo pasó de la mano del pistolero a la del aprendiz. Algo de dinero, tal vez. Jake y Benny Slitman se perdieron a caballo en la oscuridad, uno al lado del otro. Cuando Jake se había vuelto para saludar por última vez, Eddie había correspondido el saludo con una angustia que lo había cogido por sorpresa. «Por Dios, que no eres su padre», pensó. Cierto, pero no por ello la angustia se mitigó. «¿Estará bien, Roland?». Eddie no esperaba ninguna otra respuesta que no fuera una afirmación, pues lo único que deseaba era un bálsamo para su angustia, de modo que el largo silencio del pistolero le preocupó. Al final, Roland respondió: «Esperemos que sí». Sobre el asunto de Jake Chambers no diría una palabra más. 13. Se encontraban delante de la iglesia de Callahan, un sencillo edificio de planta baja con una cruz sobre la puerta. «¿Cómo la llama, padre?», preguntó Roland. «Nuestra Señora de la Serenidad». Roland asintió. «Bastante apropiado». «¿Lo sentís?», preguntó Callahan. «¿Alguno de vosotros lo siente?». No tuvo que decir de qué estaba hablando. Roland, Eddie y Susana se quedaron sentados en silencio durante tal vez varios minutos. Al final Roland sacudió la cabeza. Callahan asintió satisfecho. «Duerme», se detuvo y a continuación añadió: «A Dios gracias. Pero ahí hay algo», dijo Eddie, y con un gesto de la cabeza indicó la iglesia. «Es como no sé, como un peso». «Sí», afirmó Callahan, «como un peso. Es terrible, pero esta noche duerme. Alabado sea Dios». Se persignó en el aire gélido. Al final de otro camino de tierra, aunque despejado y bordeado de setos, cuidados con esmero, se alzaba otro edificio alargado. Era la casa de Callahan, lo que él llamaba la rectoría. «¿Nos contarás tu historia esta noche?», preguntó Roland. Callahan escrutó el rostro consumido y exhaustos del pistolero y sacudió la cabeza. «Ni una palabra, Saí, ni aunque estuvierais frescos. La mía no es una historia para contarla a la luz de las estrellas. Mañana, durante el desayuno, antes de que tú y tus amigos partáis en pos de vuestros quehaceres, ¿esto os va bien?». «Ea», contestó Roland. «¿Y si se despierta en plena noche?», preguntó Susana, y volvió la cabeza hacia la iglesia. «¿Y si se despierta y nos hace entrar en exotránsito?».
Entonces entraremos, concluyó Roland. Tú ya tienes pensado algo para eso, ¿verdad?, preguntó Eddie. Tal vez, contestó Roland. Recorrieron el camino hacia la casa, Callahan entre ellos con tanta naturalidad como el respirar. ¿Tiene algo que ver con el tipo ese de los manis con el que estuviste hablando?, quiso saber Eddie. Tal vez, repitió Roland. Miró a Callahan. Dígame, padre, ¿le ha hecho entrar a usted alguna vez en exotránsito? ¿Sabe lo que quiere decir la palabra, verdad? Lo sé, admitió Callahan. 2 veces. Una me envió a México, a un pequeño pueblo llamado Los Zapatos, y otra, creo, al Castillo del Rey. Creo que fui muy afortunado al volver esa segunda vez. ¿De qué rey está hablando?, inquirió Susana. ¿De Arthur Hale? Callahan sacudió la cabeza. La cicatriz de la frente brilló bajo la luz de las estrellas. Será mejor que no hablemos de eso ahora, insistió. De noche no. Miró a Eddie con tristeza. Los lobos se acercan, y por si eso no fuera suficiente desgracia, encima llega un joven que me dice que los Red Sox volvieron a perder las series mundiales. ¿Contra los Mets? Lo siento, se disculpó Eddie, y su descripción de la final, una final que no tenía sentido alguno para Roland, aunque el juego se parecía un poco a los puntos, también llamado rastrillos por algunos, los acompañó hasta la casa. Callahan tenía una ama de llaves. No había señales de aquella, pero había dejado un perol de chocolate caliente en los hornillos. Thalia Jackford me contó algo que podría interesarte, Roland, comentó Susana, mientras disfrutaban de una taza de chocolate. El pistolero enarcó las cejas. El abuelo de su marido vive con ellos. Se dice que es el hombre más viejo del Calabrín Sturgis. Tian y el anciano llevan años sin avenirse. Thalia ni siquiera sabe por qué están cabreados. Imaginaos si viene de lejos, pero ella se lleva bastante bien con él. Dice que se ha vuelto bastante senil en estos últimos 2 años, pero que todavía tiene días lúcidos, y que dice haber visto uno de los lobos muerto. Hizo una pausa. ¿Dice haberlo matado él mismo? Dios santo, exclamó Callahan. No me digas. Le digo. Es decir, lo dice Thalia. Esa es una historia que valdría la pena escuchar, opinó Roland. ¿Fue la primera vez que vinieron los lobos? No, respondió Susana, ni siquiera la anterior, cuando incluso Berholzer haría poco que había dejado los pañales. La anterior a esa. Si vienen cada 23 años, calculó Eddie, entonces debe de haber sido hace unos 70 años. Susana asintió, y en aquel entonces ya era un hombre hecho y derecho. Le contó a Thalia que un moit de ellos se plantó en el camino del oeste y esperaron a que vinieran los lobos. No sé cuántos vienen a ser un moit. 5 o 6, aclaró Roland. Cabeceaba sobre su chocolate. En cualquier caso, el abuelo de Tian estaba entre ellos y mataron a uno de los lobos. ¿Qué era?, preguntó Eddie. ¿Qué pinta tenía sin la máscara? No me lo dijo, respondió Susana. Creo que él no se lo contó, pero deberíamos... Se alzó un ronquido largo y profundo. Eddie y Susana se volvieron sobresaltados. El pistolero se había quedado dormido. Tenía la barbilla apoyada en el pecho y los brazos cruzados, como si se hubiera quedado dormido pensando en el baile. ¿Y en el arroz? 14. Solo contaban con una habitación de invitados, así que Roland durmió con Callahan. De aquel modo, a Eddie y Susana se les concedió una especie de rudimentaria luna de miel. La primera noche a solas por completo, en una cama y bajo un techo. No estaban tan cansados como para desaprovechar la ocasión. Después, Susana cayó dormida de inmediato. Eddie permaneció despierto algo más. Con recelo, dirigió sus pensamientos hacia la pequeña y ordenada iglesia de Callahan, tratando de tocar aquello que contenía. Lo más probable es que fuera una mala idea, pero no consiguió resistirse a probar como mínimo. No había nada, mejor dicho, no había cosa alguna en contraposición a alguna cosa.
Podría despertarla, pensó Eddie. Creo que podría. Ya, y alguien con unas caries se la podría repicar con un martillo, pero ¿para qué? Tarde o temprano tendremos que despertarla. Creo que la vamos a necesitar. Tal vez, pero otro día. Ya era hora de dejar que aquel diera fin. Sin embargo, Eddie no consiguió hacerlo durante un rato. Los destellos de las imágenes en su cabeza lo deslumbraban como pedazos de un espejo roto bajo la luz brillante del sol. El Cala, extendiéndose a sus pies bajo un cielo encapotado. El Debar Tete. Guay, una franja gris, los lechos verdes de sus orillas. Mi arroz ya grana. Jake y Benny Slipman mirándose y riendo sin necesidad de intercambiar la palabra que provocaba aquella risa. El pasillo de hierba verde entre la calle principal y el pabellón. Las antorchas de colores cambiantes. Acho haciendo reverencias y hablando. Él, agradecidos. Con total claridad. Susana cantando. Y sin embargo, lo que recordaba con mayor claridad era a Roland de pie, enjuto y desarmado, sobre los tablones con los brazos cruzados en el pecho, las manos contra las mejillas y aquellos ojos de azul apagado observando a las gentes. Roland haciendo preguntas. 2 de 3. Y a continuación el ruido de sus botas sobre las tablas, despacio al principio, luego cobrando velocidad. Cada vez más veloces, hasta convertirse en un borrón bajo la luz de las antorchas, dando palmas, sudando, sonriendo. Aunque sus ojos no sonreían, no aquellos ojos azules de bombardero, su mirada era tan fría como siempre. Pero cómo había bailado, santo Dios, cómo había bailado a la luz de las antorchas. Ven, ven, cómanla, mi arroz ya grana, pensó Eddie. A su lado Susana gimió en sueños. Eddie se volvió hacia ella y deslizó la mano por debajo de su brazo de modo que pudiera llevarla hasta su pecho. Su último pensamiento se lo dedicó a Jake. Más le valdría tratarlo bien en aquel rancho. Si no lo hacían, iban a convertirse en un calamitoso atajo de vaqueros. Eddie se durmió, no tuvo sueños, y a medida que se adentraba la noche y la luna se ponía, aquel mundo fronterizo se retrasó como un reloj agonizante. 2. Chasquido seco. 1. Roland emergió de un nuevo y espeluznante sueño en la colina de Jericó, al alba. El cuerno tenía que ver con el cuerno de Arthur Heald. Junto a él, en la amplia cama, el viejo amigo dormía con el ceño fruncido, como si estuviera atrapado en su propia pesadilla. Las arrugas de la ancha frente formaban un zigzag que truncaba los brazos de la cruz cicatrizada. Fue el dolor lo que había despertado a Roland, no el sueño del cuerno cayendo de la mano de Cuthbert al tiempo que lo hacía su viejo amigo. El dolor atenazaba los músculos del pistolero desde las caderas hasta los tobillos. Si cerraba los ojos, lo imaginaba como una serie de anillos brillantes e incandescentes. Aquel era el precio de los abusivos excesos de la noche anterior. Si aquello hubiera sido todo, si se habría preocupado. Sin embargo, sabía que no se trataba solo de haber bailado el Comala con cierto entusiasmo desmedido. Ni siquiera era culpa del reuma, como se había tratado de convencer aquellas últimas semanas, el periodo necesario que su cuerpo necesitaba para adaptarse al tiempo húmedo de la estación otoñal. No estaba tan ciego como para no ver que se le comenzaban a hinchar los tobillos, sobre todo el derecho. Había observado una hinchazón similar en las rodillas y aunque las caderas todavía parecían estar bien, cuando colocaba los brazos en jarras notaba cómo la derecha iba cambiando bajo la piel. No era el reuma que había aquejado a Cort de manera tan despiadada durante su último año de vida, que lo había obligado a quedarse encerrado en casa, junto al fuego.
en los días de lluvia. Aquello era algo peor. Era artritis, de la dolorosa, de la seca. No tardaría mucho en afectarle en las manos. Roland habría sacrificado con complacencia la derecha si la enfermedad se hubiera dado por satisfecha con eso. Había aprendido a hacer muchas cosas con ella desde que las langostrosidades le arrancaran los 2 dedos, pero nunca sería lo que fue. Sin embargo, las dolencias no funcionaban de aquel modo, ¿verdad? No se las podía aplacar con sacrificios. La artritis aparecería cuando le apeteciera y se extendería por donde se le antojara. Puede que me quede un año, pensó tumbado en la cama junto al religioso durmiente del mundo de Eddie, Susana y Jake. Tal vez incluso 2. No, 2 no. Lo más probable era que ni siquiera le quedase uno. ¿Qué era lo que Eddie decía a veces? Deja de engañarte. Eddie tenía muchos dichos de su mundo, pero aquel era uno de los que valía la pena, uno que venía muy al caso. No es que fuera a echarse atrás en cuanto a lo de la torre si el viejo chascahuesos le arrebataba la destreza para disparar, montar a caballo, cortar una correa de cuero o incluso leña para el fuego. Algo tan sencillo como aquello. No, estaría en esa empresa hasta el final. Sin embargo, no se regocijaba con el panorama de tener que cabalgar detrás de los demás, de depender de ellos tal vez, atado a la silla con riendas porque ya no pudiera sujetarse a la perilla. Poco más que un lastre del que no podrían deshacerse si necesitaban navegar a toda vela. Si llego a eso, me suicidaré. Aunque no lo haría, aquella era la verdad. Deja de engañarte. Lo que volvió a hacerle pensar en Eddie, tenía que hablar con él acerca de Susana y cuando antes mejor. Aquella era la certeza con la que había despertado, una convicción que tal vez mereciera aquel dolor. No sería una conversación agradable, pero tenía que producirse. Ya era hora de que Eddie supiera de la existencia de Mia. Ahora que se encontraban en un pueblo, en una casa, ella lo tendría más difícil para escabullirse. De todas formas, tenía que hacerlo. Mia podría luchar contra las necesidades de su hijo y sus propios antojos, tanto como Roland contra los anillos brillantes de dolor que le ceñían la cadera y la rodilla derechas, y ambos tobillos, pero que hasta el momento le habían perdonado las habilidosas manos. Si no ponía a Eddie sobre aviso, podría encontrarse con graves problemas, y más problemas era algo que no necesitaba en aquellos momentos. Aquello podría hundirlos. Roland se quedó tumbado en la cama, soportando el dolor punzante y contemplando el despuntar del alba. Quedó desconcertado al comprobar que la claridad ya no asomaba por el este, sino que ahora se decantaba un poco hacia el sur. El amanecer también daba tumbos sin gobierno. 2. El ama de llaves era bien parecida, de unos 40 años. Se llamaba Rosalita Muñoz. Una taza de café y luego se vienen conmigo, le dijo a Roland cuando vio cómo éste se encaminaba hacia la mesa. Callahan la dio la cabeza hacia Roland cuando Rosalita se dirigió hacia la cocina para ir a buscar la olla. Eddie y Susana todavía no se habían levantado. Tenían la cocina para ellos solos. ¿Es muy grave, señor? Solo es un poco de reuma, contestó Roland. Lo padece toda mi familia por parte de padre. Mejora al mediodía, si el sol brilla con fuerza y el aire es seco. Sé lo que es el reuma, dijo Callahan. Diga gracias a Dios para que no vaya peor. Ya lo hago. Y a usted también le digo gracias, le dijo a Rosalita, quien traía 2 pesadas tazas de café humeante. Dejó las tazas en la mesa, hizo una pequeña reverencia y luego lo miró con timidez y seriedad. Nunca he visto bailar mejor la danza del arroz ahí. Roland esbozó una sonrisa de medio lado. Pues esta mañana lo estoy pagando. Yo lo avío, dijo. Tengo un aceite de gato especial. Primero le quitará el dolor y luego la cogerá. Pregúntele al padre.
Roland miró a Callahan, quien asintió. Entonces le tomó la palabra. Le digo gracias, Sai. Rosalita volvió a hacer una reverencia y los dejó solos. Necesito un mapa del Cala, anunció Roland cuando éste se hubo ido. No tiene por qué ser una virguería, pero sí preciso y exacto cuando en las distancias. ¿Me podrías dibujar uno? En absoluto, contestó Callahan con total serenidad. Hago mis pinitos, pero no sabría dibujarte un mapa que te llevara más allá del río, ni siquiera a punta de pistola. Se trata de una habilidad que no poseo. Sin embargo, conozco a un par que te podrían ayudar con eso. Alzó la voz. Rosalita, Rosy, ven aquí un momento. Sea. 3. 20 minutos después, Rosalita se llevó a Roland de la mano con decisión y firmeza. Lo condujo a la despensa y cerró la puerta. Quítese los pantalones, se lo ruego, le ordenó. No sea tímido. Dudo que tenga nada que no haya visto antes, a menos que los hombres tengan una constitución y un pelo diferente en Gilead y en las interiores. No creo, contestó Roland, dejando caer los pantalones. El sol ya se había levantado, pero no así Eddie y Susana. Roland no tenía prisa alguna por despertarlos. Les quedaban muchos madrugones por delante, y noches en vela también, con toda probabilidad. Pero aquella mañana prefería que disfrutaran de la paz de un techo sobre sus cabezas, de la comodidad de un colchón de plumas bajo sus cuerpos y de la exquisita privacidad que les proporcionaba una puerta entre ellos y el resto del mundo. Rosalita, frasco de líquido aceitoso y claro en mano, ahogó un gesto de dolor sobre el grueso labio inferior. Miró la rodilla derecha de Roland y a continuación le tocó la cadera de aquel lado con la mano izquierda. A pesar de hacerlo con toda delicadeza del mundo, Roland se estremeció ligeramente al contacto. Rosalita alzó la mirada hacia él. Sus ojos eran de un castaño tan intenso que parecían negros. Esto no es reuma, es artritis, y de la que se extiende con rapidez. Ea, de donde yo vengo se le llama chasquido seco, dijo él. Ni una palabra de esto ni al padre ni a mis amigos. Aquellos ojos oscuros lo miraron sin apartar la vista. No podrá ocultárselo por mucho tiempo. La atiendo muy bien. Sin embargo, mientras pueda mantenerlo en secreto, lo mantendré, y usted me ayudará. Ea, contestó ella, no tema, así lo acato. Le digo gracias. Bueno, ¿eso me dará algún bien? Rosalita miró el frasco y sonrió. Ea, es menta y risitoño de la ciénaga, pero el secreto está en la bilis del gato que contiene, no más de 3 gotas por frasco, le consta. Es de los gatos monteses que abandonan el desierto, vienen de la gran oscuridad. Inclinó el frasco y vertió un poco de líquido aceitoso en la palma. El olor de la menta golpeó la nariz de Roland de inmediato, seguido de otro olor, un olor algo más imperceptible y mucho menos agradable. Sí, creyó que aquello podría ser la bilis de un puma o de lo que llamaban gato montés por aquellos andurriales. Cuando Rosalita se inclinó y se lo restregó por las rótulas, sintió un calor inmediato e intenso, casi demasiado para soportarlo. No obstante, cuando se moderó un poco, sintió más alivio del que se hubiera atrevido a esperar. ¿Cómo se te queda el cuerpo, pistolero, Sai?, preguntó Rosalita una vez finalizada la unción. En vez de contestar con palabras, la estrechó con fuerza contra su cuerpo magro y desnudo. Ella le devolvió el abrazo con una ingenua carencia de vergüenza y le susurró al oído: si sois quienes decís que sois, no podéis dejar que se lleven a los críos. No, ni a uno, no importa lo que digan los peces gordos como Eisenhower o Telford. Haremos todo lo que podamos, contestó él. Bien, te digo gracias. Dio un paso atrás y bajó la vista. Vaya, por lo visto hay una parte que no tiene ni artritis ni reuma. Parece muy lozana. Puede que esta noche una dama contemple la luna, pistolero, y anhele compañía. Tal vez la encuentre, contestó Roland.
¿Sería tan amable de darme uno de esos frascos para llevarme a mis viajes por el Cala o es algo demasiado preciado? No, ¿qué va a ser preciado? Durante el coqueteo había sonreído. Ahora volvía a estar seria del todo. Pero creo que te servirá de poco. Lo sé, contestó Roland. No importa, alargamos el tiempo todo lo que podemos, pero al final el mundo vuelve a recuperarlo. Ea, convino ella. Amén. 4. Cuando salió de la despensa abrochándose la hebilla, al fin escuchó movimiento en la otra habitación, el murmullo de la voz de Eddie seguido de una carcajada somnolienta, de una risa femenina. Callahan estaba junto a los hornillos sirviéndose café recién hecho. Roland entró y habló con rapidez. Vi bayas de calalú a la izquierda del camino que va de la iglesia hasta su casa. Sí, y están maduras. Tienes una vista muy aguda. Dejemos mi vista, Ea. Me gustaría llenar el sombrero de algunas. ¿Podrías ocuparte de que Eddie se reuniera conmigo mientras su mujer casca 1 o 2 o 3 huevos? Creo que sí, pero... Bien, le interrumpió Roland. Y salió. 5. Cuando Eddie lo alcanzó, Roland ya tenía el sombrero medio lleno de frutos, naranjas, y se había comido varios puñados. El dolor de las piernas y las caderas había mitigado con una rapidez sorprendente. Mientras iba recogiendo las bayas de calalú, se preguntó qué habría pagado Cort por uno solo de los frascos de aceite de gato de Rosalita Muñoz. Tío, se parecen a la fruta de cera que nuestra madre solía poner sobre un tapete todos los días de Acción de Gracias, comentó Eddie. ¿De verdad que se pueden comer? Roland cogió una baya de calalú casi tan grande como la punta del dedo y la hizo saltar a la boca de Eddie. ¿Tiene sabor a cera, Eddie? Los ojos de Eddie, al principio entrecerrados con precaución, de súbito se abrieron como platos. Tragó, sonrió de oreja a oreja y tendió la mano por más. Se parecen a los arándanos, pero son más dulces. Me pregunto si Sus sabrá hacer bollos, y aunque no sepa, seguro que el ama de llaves de Callahan... Escúchame, Eddie, escúchame bien y controla tus emociones por la gloria de tu padre. Eddie estaba inclinándose hacia un arbusto cargado hasta no poder más de bayas de calalú. Se detuvo y miró a Roland sin expresión alguna en el rostro. A aquella temprana hora de la mañana, Roland comprobó lo mayor que Eddie parecía. Le sorprendió lo mucho que había envejecido.